Los ardides, las astucias y las trampas del enemigo no iban a permitir que Israel entrara de una manera victoriosa e inmediata a esta tierra prometida por el Señor. ¿Qué sucedió en Baal Peor? Eso es lo que vamos a tratar en esta sección. Primero comencemos definiendo Baal Peor. Baal es un título que se le daba a los dioses semíticos o cananeos, que eran adorados por la mayoría de personas o pueblos paganos en el tiempo del pueblo de Israel. Pero también se le daba el nombre de Baal a la divinidad superior, a la que los paganos consideraban el dios superior del panteón de sus dioses falsos. Ellos aseguraban que Baal era el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Y por ello le brindaban toda su adoración y toda su servidumbre, porque eran pueblos que dependían principalmente de la ganadería y de la agricultura, y pensaban que si no adoraban a Baal, entonces él se enojaría y no les daría ni lluvia, ni buenas cosechas, ni buena fertilidad para sus ganados. Por esta situación, la gran mayoría de naciones o pueblos adoraban a Baal. Ahora, Peor era el nombre de un monte. Desde que Satanás fue echado del monte del Señor, está obsesionado con los montes porque a él le gusta ser exaltado, estar en la cima. Y así le enseñó a sus devotos que adoraran a Baal en la cima del monte Peor. También necesitamos saber el contexto anterior a lo que estaba sucediendo allí en Baal Peor, a la adoración que estaban rindiendo los israelitas en este monte a un dios pagano, a un dios falso. ¿Qué pasó? ¿Por qué Israel llegó a este extremo? Resulta, mis hermanos y hermanas, que el pueblo de Israel era famoso en ese tiempo porque todas las naciones y todos los pueblos habían escuchado que el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso, que los respaldaba, que los había libertado de la nación más poderosa de su tiempo, que era Egipto, y que además los estaba protegiendo, cuidando y prosperando a todo lugar donde ellos llegaban. Recordemos que por las condiciones históricas, la mayoría de pueblos eran nómadas, iban de lugar en lugar dependiendo de los recursos que iban consumiendo. Cuando se acababa el agua o cuando se acababan los pastos frescos para el ganado, entonces los pueblos migraban a otros lugares. Israel iba migrando precisamente porque iba rumbo a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, ante este contexto, el rey Balac, rey de Moab o rey de los moabitas, descendientes de Lot, de la relación que tuvo Lot, relación incestuosa con sus hijas. Este pueblo era bastante perverso, muy malo. Y el rey Balac escuchó la fama de Israel y dijo: yo necesito vencer a Israel, necesito derrotarlo antes que este pueblo venga y arrase con mi pueblo y quite mi reinado. Así que pensó: ¿cuál es la fortaleza de Israel? Y se dio cuenta que era el Dios de Israel. Por lo tanto, decidió pelear con una contra. Es decir, si la fortaleza de Israel es espiritual, yo voy a pelear espiritualmente con mis dioses. Y contrató al vidente famoso de Mesopotamia, un profeta pero también un mago que acudía a hechicerías y a maldiciones para hacer que personas o pueblos cayeran en desgracia. Balaán recibió dinero por parte de Balac para que maldijera al pueblo de Israel, y con una maldición Balac esperaba que el pueblo fuera fulminado. Sin embargo, escuchen muy bien lo que Dios dijo a través del vidente Balaán. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, yo he tomado bendición, y él bendijo, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, júbilo de él. Embargado por el temor reverente que le inspiraban estas palabras, Balaán exclamó: no hay hechizo contra Israel, ni hay adivinación contra Israel. Oh mis hermanos, oh mis hermanas, ni todo el dinero del mundo pagado por Balac a Balaán hubiera traído una maldición a Israel, porque Israel estaba en las manos de Dios, porque Israel dependía del Señor y no estaba en desobediencia. Varias veces intentaron maldecir al pueblo de Israel con varias estrategias. Incluso Balac le dijo a Balaán que maldijera al pueblo desde un monte más alto donde Balaán no pudiera ver al campamento, porque pensó que por causa de que Balaán veía la gloria de Dios en el campamento de Israel, en vez de pronunciar maldición, pronunciaba bendición. Pero aún así, sin ver a Israel, Balaán seguía bendiciendo a este pueblo, porque lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Alabado sea el Señor. Y así sucesivamente se hicieron varios intentos sin lograrlo, Dios protegiendo a su pueblo.
Entonces el rey le dijo a Balaán: como no pudiste maldecir al pueblo, serás privado de la honra que te iba a dar. No te pagaré el dinero, ni te daré la honra que pretendía darte. Balaán se fue, y cuando llegó a su casa, dice la inspiración, que el Espíritu de Dios que había hecho que bendijera a Israel ya no le acompañaba, y fue totalmente entregado a su codicia, y no pudiéndose contener, aún sabiendo que lo que iba a hacer estaba en contra de la voluntad de Dios, fue a buscar a Balac nuevamente para decirle que había descubierto el secreto para hacer que el pueblo de Israel cayera en desgracia. ¿Y saben cuál fue el secreto? Le dijo lo siguiente: prepara tus mujeres más hermosas, vístelas de manera provocativa, que muestren más de su cuerpo que lo que esconden, envíalas en forma amistosa al campamento de Israel, y ya verás cómo ellas inducen al pueblo de Israel a fornicar y a adorar a los ídolos. Así fue. Patriarcas y Profetas describe esta historia diciendo que estas mujeres llegaron de manera solapada y de poquito en poquito fueron llegando al campamento y haciéndose amigas de los hombres del campamento y de las mujeres del campamento, contagiando a los hijos de Israel con las formas de pensar del paganismo, llegando los hijos de Israel a considerar estas formas como normales. Y cuando menos lo pensaban, ocurrió la fatal desgracia. Se habían acostumbrado a relacionarse con el mundo y el mundo penetró en sus corazones, cayeron en fornicación carnal y esta fornicación carnal los llevó a la fornicación espiritual. Adulteraron su pacto con el Señor y terminaron adorando a Baal Peor o a Baal en el monte Peor. ¿Cómo se adoraba a Baal? Bueno, como se decía que Baal era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, tenían que practicarse orgías terribles. Multitudes se desnudaban y practicaban el acto íntimo los unos con los otros hasta quedar sin alientos. Y levantando sus manos al cielo, clamaban por lluvia, clamaban por fertilidad. El pueblo de Israel se degradó porque dejó de seguir al Señor para seguir a los Baales. Oh hermanos, el pueblo de Israel debía ser un pueblo santo, apartado, no apartado en el sentido que le dijera a las demás naciones: no me toquen, ni yo les voy a tocar a ustedes, no quiero tener nada que ver con ustedes, sino apartado en el sentido de que no participara de las prácticas nefastas o paganas de esos pueblos, pero que a la vez les diera testimonio de la luz para que pudieran conocer al Señor. El pueblo de Israel debía guardarse dentro de los límites de la ley de Dios, es decir, no violentar ningún mandamiento, y de esta forma, por la gracia del Señor, serían protegidos del pecado y de las consecuencias del pecado. Satanás sabía que la única oportunidad que tenía para destruir al pueblo era sacándolo de su obediencia a la ley de Dios, que era como un cerco de protección. Por esto, el objetivo de Satanás era usar a las naciones paganas con todo su arsenal para atacar a Israel espiritualmente hablando y sacarlo de la obediencia y llevarlo a seguir a Baal. Cuando Israel siguió al Señor, fue obediente a los mandamientos, lo amó, le sirvió y Dios lo protegió. Pero cuando Israel dejó de seguir al Señor para seguir a los Baales, fue atacado por el diablo. Y en ese día murieron 24,000 personas en el campamento. Qué triste que haya ocurrido esta desgracia tan solo porque Israel se desvió de los mandamientos de Dios. Cuando fueron fieles a Dios, ni Balaán, ni el dinero de Balac, ni las moabitas pudieron tocarlos. Estaban protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando se desviaron de la obediencia, el enemigo hizo estragos en el pueblo. Oh hermano, hay personas que como Balaán están intentando maldecir tu vida. Están intentando influir en tu corazón para que te apartes del Señor. No lo permitas, no lo consientas. Conságrate al Señor todos los días. Aférrate a la palabra de Cristo. Si una mala amistad te está dando malos consejos, dile no. Yo sigo a Cristo, sirvo a mi Cristo y no quiero apartarme de Él. Si es un mal hábito el que te está apartando de Cristo, dile que no. Aférrate a la palabra. No termines como el pueblo terminó. Después de esto, el pueblo de Israel no pudo entrar a Canaán. Le tocó seguir vagando por el desierto otro tiempo más. De no haber caído, de no haber cedido a la insinuación sensual del diablo, hubieran entrado victoriosos y hubieran sido un gran testimonio para los pueblos que los rodeaban. Y eso es lo que busca el diablo. Busca hacerte caer, busca debilitarte para dominarte y hacer que el nombre de Dios sea vituperado por las personas que han visto tu cambio.
que han visto cómo Dios está obrando en tu vida. No lo consientas, mantente firme en Cristo, mirando a Cristo, y dile a los Balaanes o a los Balac o a los Baales que te están llamando a pecar, o a las moabitas que te están induciendo a pecar: no lo voy a permitir, porque Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor, y yo no nací para vivir lejos de Él. Yo sigo a Cristo, obedezco a Cristo.